Promovemos la difusión de los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 para lograr la inmunidad de rebaño, para tener un marco científico que te permita desarrollar tu producto final. En el programa de hoy, comprenderemos y sustentaremos desde la genética la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2. ¡Qué bien, profesora Carmen! Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Atentos, jóvenes. El propósito de este programa es sustentar que el material genético del SARS-CoV-2 puede ser aislado y transferido para la elaboración de las vacunas contra el COVID-19. Para ello, seguiremos algunos pasos. Iniciaremos reflexionando y analizando una situación problemática suscitada en nuestro país. Luego, plantearemos nuestra pregunta investigable. Seguidamente, analizaremos información científica sobre estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo se han desarrollado las vacunas de ARNM para atenuar los efectos de la enfermedad. Finalmente, elaboraremos un texto donde se sustente científicamente cómo es la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo actúan las vacunas contra el COVID-19. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Lo sabremos cuando hayas logrado analizar los fundamentos científicos sobre la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2, además de identificar cómo se han desarrollado las vacunas teniendo en cuenta el conocimiento genético de los virus. Ahora te invito a asumir el reto. ¡Qué genial, profesora Carmen! Investigaremos mucha información científica. Por supuesto, profesora. Iniciemos con algunas preguntas previas sobre lo que saben acerca de las vacunas. Escriban sus respuestas. ¿Cómo actúa el virus del COVID-19 en nuestro cuerpo? ¿Conocen cómo se han desarrollado las vacunas? ¿Cuál es el principio científico para la elaboración de las vacunas contra el COVID-19? Estudiantes de quinto de secundaria, anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios y respondámoslas. ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Muy bien, escuchemos con atención el siguiente caso. ¿Nos ayudas con la lectura, Patricia? Sí, profesora, con mucho gusto. La publicación dice: la familia de Andrea vive en una comunidad cerca de la provincia de Ocobamba, en la Convención, Cusco. Ella vive con sus padres, hermanos y su abuelita, que tiene 85 años. Su papá sufre de diabetes mellitus y su mamá de hipertensión arterial. Andrea está preocupada por su familia, ya que se encuentra en el grupo de riesgo de enfermarse de COVID-19. Porque a la comunidad han llegado diversas noticias, como la de la supuesta poca efectividad contra el COVID-19, y que más bien podría resultar peligrosa, dado que las vacunas tardan más tiempo en estar listas, y deben pasar por un proceso largo de prueba. Así que Andrea se pregunta: ¿cómo se han diseñado las vacunas contra el COVID-19? ¿Serán seguras las vacunas contra el COVID-19? ¿Cómo actúan las vacunas que combaten al virus del COVID-19? Muchas gracias, Patricia, por la lectura. Ahora, reflexionemos sobre la situación que hemos escuchado. ¿Cuál es la principal preocupación de Andrea? Le preocupa la salud de su familia, porque varios de sus integrantes se encuentran en el grupo de riesgo que podrían enfermar con el COVID-19. Además, su familia siente muchas dudas en relación con aplicarse las vacunas contra el COVID-19, a pesar de que en otros países ya se está aplicando y no se escuchan casos de personas que hayan fallecido por su causa. Pero, para ayudar a responder las preguntas que se hace Andrea, necesitamos fundamentar científicamente cómo actúan las vacunas en los virus de este tipo y así poder desterrar los temores que hay alrededor de las vacunas. Estudiantes todos, ¿cuál sería nuestra pregunta de indagación que ayude a desarrollar nuestro programa? Profesora Carmen, puede ser la pregunta de Andrea: ¿cómo se han diseñado las vacunas contra la COVID-19? O también, ¿cómo actúan las vacunas que combaten al virus del COVID-19?
Las dos preguntas me parecen muy buenas. Entonces, la pregunta indagatoria será: ¿cuál es la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo actúan las vacunas desde la genética? Profesora Carmen, pienso que los científicos ya conocían y estudiaban las variantes anteriores de coronavirus, y eso les ha permitido hacer las vacunas más rápidamente. Profesora, he leído que las vacunas no son dañinas porque han pasado las pruebas de eficacia en muchos países. Muy bien, Patricia y Jesús. ¿Y ustedes, estudiantes de la promoción que nos escuchan, qué piensan? ¿Cómo se han diseñado las vacunas? ¿Se habrá tenido en cuenta la carga genética del virus? Dialoguen con el familiar que los acompaña y anoten las respuestas en su cuaderno o portafolio. Profesora Carmen, estoy muy intrigada por conocer cómo actúan las vacunas y su eficacia en la protección contra el COVID-19. Así es, estudiantes. A partir de la ciencia, se ha dado respuesta a esta pandemia para poder combatirla. Recuerden que la ciencia siempre trabaja con evidencias. Para elaborar las vacunas se realizan investigaciones que son muy amplias e interesantes. Estoy segura de que todos en casa también están con mucha curiosidad. ¿Qué haremos para aprender investigando, Patricia? Chicos, no se olviden de hacer un plan de acción que nos ayude a responder la pregunta. Anotamos las actividades o acciones que vamos a realizar para responder la pregunta. Por ejemplo, primero, consultar distintos textos y fuentes que tenemos en casa, que sume a la información que anotaremos en el programa. Segundo, identificar qué conocimientos científicos nos pueden ayudar a dar respuesta a la pregunta investigable. Tercero, analizar y explicar a través de un texto el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo actúan las diferentes vacunas desde la genética. Por ahora, la información se la presentamos en este medio. Yo también tengo mi plan de indagación y también revisaré algunos libros para identificar algunos conceptos clave e ir construyendo una explicación durante todo el programa. Muy bien, Patricia y Jesús. No se olviden, estudiantes en casa, que deben seleccionar la información que necesitan y les ayude a responder la pregunta investigable. Atentos entonces con la información que se les irá presentando. Profesora Carmen, ¿cómo es la taxonomía del virus que causa la enfermedad COVID-19? ¿Tiene familiares? Según el doctor Manuel Arrelucea, este virus pertenece a la orden Nidovirales, a la familia Coronaviridae y al género Beta-coronavirus, al que pertenecen también sus familiares como el SARS-CoV-1 del 2002, que tiene una mortalidad de 9.5%, el MERS-CoV del 2012, que tiene 34% de mortalidad, pero es menos contagioso, y el SARS-CoV-2 del 2019, que tiene una mortalidad del 3%, pero es de mayor transmisibilidad. El virus que causa la enfermedad del COVID-19 se llama SARS-CoV-2, S por síndrome, R respiratorio, A de agudo, S por sistemático. Está en inglés y se lee al revés. Pero, profesora Carmen, ¿qué tanto se parecen el virus SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2? De acuerdo con la información, son hermanos, son familia, se parecen en su estructura genética en un 80%, entonces al virus ya se le conocía desde el año 2002. Así es, Patricia, y según informaciones, estas investigaciones desde el año 2002 han servido de base para crear las vacunas y detener esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Ah, esto explica que las vacunas que hoy nos protegen tienen un largo periodo de investigación científica. Así es, Patricia y Jesús. No es que las vacunas se hayan hecho en un tiempo menor de investigación que el habitual. Ahora, profesora Carmen, tengo una curiosidad. ¿Cómo es la estructura genómica del virus SARS-CoV-2? Actualmente se sabe que este virus presenta en su estructura el ARN monocaternario de cadena simple, ARNM, unido a una proteína N llamada nucleocápside, la cual está codificada por el gen N, que ayuda a camuflar al ARN para que ingrese a nuestro sistema inmunitario. La proteína E es de envoltura.
Esta proteína, que es la más pequeña, ayuda a infectar a la célula. La proteína M de membrana es la más abundante, está en toda la envoltura. La proteína S es la llave. Se llama proteína spike, espícula pico o S. Esta es importante porque se va a unir con el receptor a la célula ECA2, que actúa como la cerradura para que ingrese el material genético del virus a nuestra célula. Las vacunas atacan allí, producen anticuerpos para bloquear a la proteína S, neutralizarla. El tamaño del virus es de 60 a 140 nanómetros. ¿Y cómo actúa el virus? ¿Por qué sucede la replicación, profesora Carmen? Se sabe que los virus tienen un patrón habitual que consiste en 1. Absorción. El virus SARS-CoV-2 se une a la célula hospedadora e introduce su material genético. Se une a la proteína ECA2, que está presente en diversos tejidos del cuerpo humano, particularmente en la mucosa oral, considerada la principal vía de entrada a nuestro organismo. 2. Penetración. La membrana de estos virus es de la misma naturaleza que la membrana celular, por lo que puede ocurrir una fusión de membranas y entra solo la cápside del virus. 3. Decapsidación. El material genético queda libre en el citoplasma a través de diferentes enzimas que degradan las proteínas víricas. 4. Síntesis y replicación. El virus utiliza la maquinaria celular para su replicación del ARN. En el caso del SARS-CoV-2, al ser un virus con ARN, se replica en el citoplasma de la célula. 5. Ensamblamiento. En este momento, la célula está llena de copias de ARN del virus y de proteínas flotando en el citoplasma. Por diferentes mecanismos, estas proteínas se van uniendo, dejando en su interior una copia del ARN viral. 6. Finalmente, el virus se libera a través de la membrana celular. Entonces, profesora, ¿este patrón se repite en cada persona que se contagia con el virus? Sí, y es una secuencia de comportamiento que los científicos conocen. Por eso nos recomendaron el uso de mascarillas y no tocarnos las mucosas nasales o bucales para evitar el contagio. Claro, porque ahí se inicia la primera etapa del contagio con la absorción del virus. Ahora me quedan más claras las recomendaciones que nos dieron. Muy bien, Patricia y Jesús. Justamente ese conocimiento fue el que ayudó a los científicos a elaborar las vacunas contra el SARS-CoV-2. Leí, profesora, que hay una vacuna basada en el ARNM del virus. Yo escuché en la radio que lo han hecho del virus del COVID-19 atenuado. Sí, Jesús, pero hay diferentes tipos de vacunas que han sido elaboradas por varios laboratorios. ¿Conocen de qué están hechas las vacunas? ¿Todas presentan el mismo principio activo? Leí, profesora, que las vacunas, así como los medicamentos, presentan un principio activo que actúa sobre los microorganismos causantes de las enfermedades. Así es, un principio activo es toda sustancia destinada a la fabricación de un medicamento y que, al ser utilizado, se convierte en un componente activo destinado a ejercer una acción inmunológica con el fin de mejorar la salud. Y eso es lo que hacen los científicos, buscar principios activos que ayuden a combatir el virus del COVID-19. Así es, Jesús. La carrera para encontrar una vacuna contra este nuevo coronavirus se inició prácticamente desde el minuto 1 de su existencia. Para ello, decenas de investigadores de todo el planeta aunaron esfuerzos para intentar frenar la veloz y letal expansión del COVID-19. Las multinacionales de la industria farmacéutica mostraron desde un primer momento su compromiso para disponer de una vacuna contra el COVID-19 en un plazo de entre 12 y 18 meses. ¿Partieron de cero, profesora, o ya tenían algunos avances de otras cepas anteriores? Sí, profesora, escuché que se pueden tardar hasta varios años en aprobar una vacuna, pero en este caso fue en menos tiempo. ¿Por qué?
Buenas preguntas, Patricia y Jesús. Según el estudio de la Universidad de Oxford, la disminución del tiempo para desarrollar vacunas se puede atribuir a los avances tecnológicos del último siglo y los antecedentes de estudio realizado a otras enfermedades como las del SARS y MERS, que han contribuido a esos resultados. Entiendo, profesora. Entonces, las investigaciones de otras enfermedades similares que estaban en curso ayudaron a la elaboración de la vacuna. Sin dejar de lado que la biotecnología ha avanzado en las últimas décadas. Según una entrevista hecha por la BBC a las investigadoras de Oxford, ellas dicen: lo más prometedor de estas vacunas son las tecnologías utilizadas, especialmente en las de ARNM y en las de vectores virales. Podrían utilizarse como plataformas para desarrollar inmunización para otras enfermedades. Es muy alentador. Es grato y también alentador escuchar la opinión positiva de las investigadoras de Oxford en cuanto a las vacunas. Tengo una pregunta que quisiera resolver para poder realizar mi texto de hoy. ¿Cómo son las vacunas de ARNM? Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las vacunas de ARNM contra el COVID-19 les dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce como proteína Spike. La proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Entiendo, profesora. El ARNM actúa como un instructivo e indica a nuestro sistema inmunológico a fabricar las denominadas proteínas Spike. Y ellas son las que enseñan a nuestro cuerpo a defenderse del COVID-19. Así es, Jesús y Patricia, pero veamos cómo actúa la vacuna. Primero, las vacunas de ARNM contra el COVID-19 se aplican en el músculo de la parte superior del brazo. Una vez que las instrucciones ARNM ingresan a las células musculares, las células las usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas. Luego, la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos. Como sucede cuando se produce una infección natural contra el COVID-19. Solo que en esta ocasión nuestro cuerpo se prepara antes de ser infectado por el virus. Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido a protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de las vacunas de ARNM, como el de todas las vacunas, es que las personas que se la aplican tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de contraer el COVID-19. Entonces, dicho de otra manera, las vacunas reforzarán nuestro sistema inmunológico antes de contagiarnos con alguna enfermedad. ¡Qué interesante! Así es, Jesús. Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y, de ese modo, reducen el riesgo de contraer enfermedades. Y si nos contagiamos, disminuirá sus síntomas más severos. Profesora, entonces la vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y salvar vidas. Gracias, Jesús y Patricia, por la información. Ahora recordemos que, tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan eficaces. En vez de tratar una enfermedad cuando ésta aparece, evitan que nos enfermemos. Hemos escuchado e ido analizando la información de la vacuna basada en el ARNM. Este principio activo lo están utilizando en la vacuna Pfizer y Moderna, mientras que la vacuna elaborada por Sinopharm es a base del virus atenuado. ¿Y cómo actúa la vacuna con virus atenuado? Leí que es con un virus inactivado. Exactamente, Patricia. Las vacunas con virus inactivados o atenuados utilizan un virus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria.
Profesora Carmen, ¿un virus inactivado es un virus debilitado? Sí, Jesús, es un virus que ha sido debilitado. ¿Y cómo se logra esto? Se debilita el virus a través de varios cultivos celulares hasta que pierda su capacidad de replicarse en células humanas, de modo que no genere la enfermedad, sino para que el cuerpo lo reconozca y genere una respuesta inmunitaria. Muy interesante, profesora Carmen. También escuché de la vacuna AstraZeneca. En ese caso, ¿cuál es su principio activo? El principio activo de la vacuna AstraZeneca es el vector viral no replicante, es decir, utilizan un virus genéticamente modificado que no causa la enfermedad, pero da lugar a proteínas coronavíricas que inducen una respuesta inmunitaria. En este caso, el virus utilizado es un adenovirus causante del resfriado en chimpancés, modificado genéticamente para que no pueda desarrollarse y reproducirse en nuestro cuerpo. Qué interesante, profesora Carmen. Ahora ya conocemos todos los principios activos en que se basan las vacunas aplicadas en nuestro país. Sí, Patricia, podemos explicar con fundamento científico que el material genético del SARS-CoV-2 puede ser aislado y transferido para la elaboración de las vacunas contra el COVID-19. Ahora que ya conocen los fundamentos científicos en los que se basan las vacunas y la importancia del avance científico y tecnológico en el desarrollo de las mismas, analicen y seleccionen aquella información que les será de utilidad en la elaboración de su producto de hoy. Estudiantes en casa, recuerden que el producto de hoy es elaborar un texto que sustente científicamente cómo es la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2 y cómo actúan las vacunas contra el COVID-19. Sí, profesora, estoy marcando las premisas e ideas principales para elaborar mi texto. También estoy seleccionando la información de mis fuentes y las brindadas en el programa para elaborar mi texto con fundamento científico. Estudiantes en casa, también seleccionen su información y elaboren su texto donde sustenten científicamente. Estudiantes en casa, una vez terminado su producto, compartan con sus familiares para que conozcan las vacunas y los principios activos de los que están hechos y acudan sin temor a los centros de vacunación. ¡Qué bien, Patricia y Jesús! Llegamos al final del programa. Felicitaciones a todos ustedes, estudiantes que nos escuchan muy atentos en casa. Ahora, reflexionemos sobre lo aprendido hoy. ¿Lograste analizar los fundamentos científicos sobre la estructura y el mecanismo de acción del virus SARS-CoV-2?